y presentar el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a esta gran mesa de debates, a don Álvaro Albelo Hijo, darle un fuerte abrazo, nuestra salutación siempre especial para él, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, de forma muy querida, Bienchi Rodríguez, y a doña Isabel Ruiz, al equipo técnico que hace posible estas transmisiones, y sobre todo a ese pueblo dominicano que nos distingue con su atención todos los días en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, la República Dominicana no despertó, sino que al mediodía del lunes fue sorprendida con un evento que yo denomino catastrófico. Catastrófico por lo imprevisible y por el efecto que ha causado en toda la población. Aquí calculaba nuestro compañero José Luis el hecho de que en la historia, que nosotros recordemos en la evaluación que hemos hecho, en el ejercicio de sus funciones no había sido asesinado ningún ministro. Había ocurrido una muerte horrenda también de una autoridad electa, como es el caso de Juancito Espor, y de otros funcionarios, de senadores, también fuimos testigos en la historia de ese otro horrendo crimen. Pero un ministro en el ejercicio de sus funciones es la primera vez, y sobre todo un ministro tan querido, con un perfil tan particular, con un trato, muchos lo asimilaban a un trato prácticamente de un sacerdote, un trato sacerdotal. Era como poco concebible o previsible que fuera a perder la vida de la forma en que estos hechos ocurrieron. Y hoy nos quisiéramos referir, y queríamos esperar primero para referirnos a esto, que las autoridades competentes fueran las que fijaran los hechos de forma oficial y que presentaran al menos un resultado con relación a qué fue lo que ocurrió y cuál era el alcance y tipificación que daban a estos hechos. Precisamente en el día de ayer, el Ministerio Público presentó una medida de coerción. Y aquí vamos tal vez a apostar un poco a la pedagogía. Al inicio del programa hablábamos que nuestros hijos preguntaban que por qué debe ir a la justicia, que por qué no se condena de forma automática, que por qué ya no está, por qué no se le aplica una prisión. Entonces aquí tenemos nosotros, tal vez como radio, que aplicar la pedagogía social, la pedagogía explicando cuáles son los pasos y trámites que han de darse para aplicar una medida de coerción. Sí. No, o sea, el que piense que se puede, porque una persona cometió un hecho que definitivamente está comprobado, o sea, evidentemente lo mató, es el culpable y todo eso, pero para la condena tiene que haber un proceso. Nadie puede pensar que, bueno, condénenlo de una vez sin averiguar más nada. De forma sumaria. No. Eso no existe en la República Dominicana y gracias a Dios. Y existe. Y es más. Y en muy pocos países. Y es más, toda la criminología moderna ha ido desmontando esa vieja idea, Manuel. Se le llamaba la prueba reina, por ejemplo, a la confesión. Mientras más se estudia el crimen, y no lo digo por este caso, para que nadie vaya a confundirlo, pero mientras más se estudia la criminología, se sabe que no hay nada más fácil de fallar que el testimonio oral del que vio en medio de un momento de presión, en un momento de prisa, y del que a veces bajo presión, bajo amenaza, bajo violencia, confiesa. A veces la confesión es sobre la base de la coerción. Muchísimas veces, Rosendo. Muchísimas veces. Era la llamada prueba reina y hoy se insiste. Mira, si tú no me firmas esto, te va a pasar tal cosa. Y el tipo que se ve débil frente al que tiene adelante, ¡pran!, le firma. Quedan sistemas procesales, y yo sé que quizás en su carrera lo debió haber estudiado tanto Nayib como Conde. Hay sistemas procesales en el mundo, en derecho comparado, por ejemplo, en Japón. Conde, yo sé creo que son 23 días, los primeros 23 días después del arresto, tú no ves tu abogado. ¿Tú sabes lo que puede pasar en ese tiempo? A la presión a la que usted se puede ver sometido, a los contextos en lo que usted se ve inmerso. Entonces, evidentemente los sistemas han cambiado y es bueno que tú insistas en eso, de que el fardo probatorio en materia técnica, en materia pericial, sigue siendo y seguirá siendo lo más importante, independientemente de que todo el mundo sepa o entienda lo que pasó. Y eso es lo importante, saber que estamos en un país donde hay un Estado de Derecho, aunque muchos pretendan soslayarlo, tratar de evadirlo o pensar que no es así. Aquí tenemos una constitución, tenemos unas leyes
que establecen lo que se conoce como un debido proceso. Y hay un principio de orden constitucional, que es el principio de presunción de inocencia. Y eso obliga al Ministerio Público a destruir ese estado natural del ser humano. Todo el mundo se presume que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y no es un simple lema. Y esto es precisamente lo que obliga al sistema a establecer esos hechos, a hacer una investigación y, fuera de toda duda razonable, establecer que es el culpable, por más evidente que parezca un delito o un crimen. Pero además hay que establecer en ese proceso las circunstancias en las cuales ocurrió esto. Porque ahí es donde entra agravantes y atenuantes. Exactamente, el trabajo de los abogados de la defensa, que siempre van a tratar de hacer parecer, no me refiero necesariamente a este caso, para que no se me malinterprete, van a hacer siempre parecer a su defendido como un angelito o como una persona que cometió un hecho en unas circunstancias muy especiales. Que casi lo obligaban. Exactamente, que casi lo combinaron a eso, y van a tratar de buscar esas atenuantes. Para eso también, lógicamente, sirve todo esto que es el proceso de enjuiciamiento. Y qué bueno que sea así, y porque la historia precisamente, y no es tal vez el caso, estamos llenos de sentencias, aún en países desarrollados, condenatorias, que afectan a personas que han resultado finalmente ser inocentes. Incluso en Estados Unidos hay un programa, o hay varias fundaciones dedicadas a esto, pero una especialmente que se llama Proyecto Inocentes, que se dedica a revisar casos viejos y ha establecido la inocencia de muchísimas personas que inclusive están en el corrillo de la muerte, que han sido condenadas y que se ha probado a última hora que son precisamente inocentes. Por eso es importante. Y hay algunos que ya fueron ejecutados y años después se comprobó que eran inocentes. Es así. Entonces, por eso, aunque a muchos nos moleste, a muchos les afecte, y muchos digan que ese Código Procesal Penal, que es una desgracia para el país, no es el Código Procesal Penal. Se trata de derechos fundamentales, son derechos que están contenidos en la Constitución, son derechos que atañen a todo el ciudadano, y qué bueno que se superó esa etapa primitiva de la sociedad en la que se partía de la imputación, de la presunción de culpabilidad, y no a esta presunción de inocencia que pesa sobre ese individuo. Este crimen del lunes, creo que a nadie le cabe duda de que es un crimen horrendo, un crimen que todo el mundo desecha, que todo el mundo particularmente repugna. Ahora, a ese ciudadano... Conmocionó todo el país. Conmocionó a todo el país. Todavía nos cuesta entender esto que ha ocurrido. Asimilar esta muerte nos ha costado, creo, a todos, mucho más lo que teníamos algún vínculo con nuestro querido Orlando Jorge Mera. Pero a ese señor que hoy está sentado en el banquillo de los acusados, hay que preservarle sus derechos. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. Ha impulsado una investigación y ha presentado en el día de ayer medidas de coerción. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en lo adelante? En este caso, lo primero es esto. Se han establecido los hechos. Esto es una investigación, vamos a decir, preliminar. Se ha presentado ante el juez correspondiente en el plazo que establece la Constitución, las 48 horas. Se ha presentado esta medida de coerción. En esa medida de coerción se presentan esos elementos que se imputan a esta persona, y en esa medida de coerción ha de discutirse sobre todo el peligro de fuga. Después que se establezcan las medidas de coerción que el Ministerio Público está solicitando, el juez decidirá, en base a ese peligro de fuga, si efectivamente corresponde aplicar una u otra medida. El Ministerio Público en este caso está pidiendo la más gravosa. Luego de que se concluya este proceso y que se aplique una medida de coerción, se seguirá investigando, porque hay elementos siempre sueltos, como decían allí, de circunstancias agravantes que el Ministerio Público está obligado, cuando se vaya a conocer el fondo, de establecer. Aquí la tipificación que se está dando es de asesinato, y el asesinato implica elementos agravantes que traen consigo una sanción penal de mayor dimensión que un homicidio simple. Yo recuerdo, Conde, cuando estaba en la universidad, ese tema en derecho penal, cuando nos hablaban de los elementos constitutivos
del crimen, tanto los que eran los del homicidio, los del asesinato, que tenían configuraciones diferentes, lógicamente, porque el asesinato, que es el cargo que están imputándole en este momento a este señor Miguel Cruz de la Mota, es mucho más grave que un simple homicidio, por lo que lleva, por lo que acarrea. Es así, y así explicaré en breve. Entonces, ¿cuáles son los pasos rápidamente que han de darse? ¿Qué es lo que se espera? Primero, esta primera fase, que fue esa investigación preliminar, una presentación de una medida de coerción que se aplicará, y luego de eso el Ministerio Público seguirá investigando. Luego de que concluya totalmente la investigación, y que en el caso muy probable que se aplique prisión preventiva, luego el Ministerio Público, cuando concluya su investigación, bueno, presentará acusación. Esa acusación la conoce un juez de la instrucción. Ese juez de la instrucción lo que va sobre todo a examinar es si hay suficiencia de la prueba y si esa prueba es legal. Y si es, reitero, suficiente para ir a un juicio de fondo. Una vez el juez examine y que establezca que efectivamente esa prueba fue legal, que es suficiente para ir a un juicio de fondo, bueno, pues envía ese proceso a un juicio de fondo. En ese juicio de fondo es en el que se establece la culpabilidad. Esos 3 meses, esos 6 meses, ese año de prisión preventiva que se le atribuye una medida de coerción a un imputado no es la condena. El proceso no termina ahí. Insistimos en eso porque muchas veces la sociedad espera una velocidad en los procesos que no es la que precisamente debe tenerse para respetar esos derechos y establecer con efectividad, con claridad, cuál es la culpabilidad. Los tiempos jurídicos. Entonces, el juicio de fondo, cuando se llegue allá, que no va a ser ahora, cuando se llegue a ese juicio de fondo, en ese juicio de fondo, es que precisamente se va a establecer si es responsable o no y la pena que se le va a aplicar. Entonces, en esta medida de coerción, que es esta fase preliminar, ¿qué es lo que tiene que evaluar el juez? Bueno, debe evaluar si existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción. Un segundo elemento es la existencia del peligro de fuga. Y ese peligro de fuga, hay unos criterios objetivos planteados en el artículo 229 que debe evaluar, dentro de ellos, si tiene o no domicilio conocido, si ha habido dificultad para identificarlo, la gravedad del hecho, del daño que tiene que cubrir. En fin, una serie de criterios que el juez debe evaluar. También es una obligación que debe contener esos hechos que se le atribuyen, es que esté reprimido con una pena privativa de libertad. Entonces, en este caso, en este momento, reitero, lo que se va a tratar de identificar es si se dan esos elementos para aplicar la prisión preventiva. Luego ya, en el fondo, se evaluará lo que están atribuyendo a este ciudadano, que es el tipo penal, como decían allí. Y en este caso, lógico, hay un homicidio agravado que lleva el nombre de asesinato. Un homicidio no es más que quitarle la vida a una persona. Y así lo define el artículo 296, que es uno de los artículos que ha indicado el Ministerio Público que se ha violado, que es eso, es quitarle la vida a otro. Y para eso implica la preexistencia, los elementos constitutivos, la preexistencia de una vida, el acto material de asesinar, de quitar la vida y la intención de quitar esa vida. Pero a esos elementos se incluye la premeditación y la acechanza. Son los dos elementos que está atribuyendo el Ministerio Público, que no es más, en el caso de la premeditación, que esa concepción que tiene formada esta persona con un tiempo suficiente para mantenerse en la intención de arrancar la vida. Entonces, estos son los elementos. Y en caso de que se entienda en un juicio de fondo, por ejemplo, que esta persona es culpable, en el caso preciso del asesinato, conllevaría una pena privativa de libertad de 30 años de prisión. Llévatelo, Cundo.